¿Qué papel puede jugar el cristiano en el mejoramiento del gobierno de su país? ¿Puede participar en cambios que se llevan a cabo por el uso de la fuerza? ¿Debe respetar su patria y honrar a los gobernantes y las leyes de la República? ¿Puede saludar la bandera como emblema de la patria misma? ¿Tiene su Biblia abierta? ¿Qué dice la Biblia? Esta debe ser la pregunta, pues solamente en la Biblia podemos encontrar una respuesta verdadera y adecuada para estos problemas de la vida diaria del cristiano. En Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7, encontramos la explicación más amplia de la actitud del cristiano hacia el gobierno civil que hay en toda la Biblia. En estos versículos inspirados por el Espíritu de Dios, encontramos que el cristiano debe ser el mejor ciudadano en todo el país. Él debe respetar, obedecer y honrar tanto gobernantes como leyes de la nación. La Biblia dice en Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. En estos versículos de la palabra sagrada, aprendemos que el cristiano debe ser obediente a toda autoridad civil. Por supuesto, con la limitación notable de no hacer nada que contradiga los mandamientos claros de la Biblia. Pero en general podemos ver claramente que Dios condena la oposición a la autoridad civil, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Romanos 13, versículo 2. Es notable que la palabra autoridad no indica nada en cuanto al carácter ni la filosofía política del gobernante al cual no debemos oponernos. Lo único que se indica por el vocablo autoridad es la posición que Dios le ha permitido a este individuo y por tanto del respeto que merece de todo siervo de Dios. No nos toca a nosotros decidir si el gobierno o el gobernante merece nuestra obediencia o no. No debemos obedecer solamente a los que están de acuerdo con nuestra filosofía política personal, sino a toda autoridad, pues todas están establecidas por Dios. Y en el fin, todas son de cierto beneficio para el pueblo, pues cualquier gobierno es mejor que la anarquía. Y este es el propósito mayor que Dios tiene en mente en establecer los gobiernos, evitar la anarquía, pues la anarquía destruye todo
y todos, aun la fibra moral del pueblo. Así que Dios ha establecido autoridades que guardan el orden, y Dios mismo condena la oposición a estas autoridades. Yo creo que si consideramos el caso de los judíos cristianos en el tiempo del primer siglo, bajo el dominio pagano, reconoceremos que nosotros hoy día no tenemos caso para justificar la oposición y desobediencia a los gobernantes civiles, por muy injustos que sean. Primeramente, los gobernantes de los países a donde huyeron de la persecución eran idólatras, pecado especialmente ofensivo e intolerable a estos cristianos que aún en la religión de sus padres habían aprendido lo aborrecible que es la idolatría. Además, las leyes de estas naciones se podrían considerar como de origen puramente humano, mientras las leyes de la nación de Israel recibidas por medio de Moisés eran divinas. Además, considerándose correctamente como ciudadanos del reino de Dios, se podrían sentir absueltos de toda obligación a los reinados de este mundo. Sin embargo, en estos versículos y otros, Dios les revela claramente que la rebelión contra las autoridades civiles, aun las paganas, era y es igual que rebelión contra una institución que Dios mismo ha establecido. Ahora, si tal fue el caso para los de aquel tiempo en tales situaciones, ¿cuánto más para nosotros hoy día? La verdad es que el cristiano puede ser fiel a Dios y obedecer las leyes terrenales con pocas excepciones, y este es su deber. La forma de gobierno no es de tanta importancia, aunque es más fácil y tranquilo vivir bajo ciertos regímenes que bajo otros. Y el cristiano puede y debe tratar de mejorar el sistema de gobierno de su pueblo por todos los medios legales a su disposición. Pero la rebelión por fuerza es un pecado en el cual el cristiano fiel no participará. Si no podemos estar seguros de otra cosa, la Biblia aquí en Romanos capítulo 13 y el versículo 2 está condenando tales actividades, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Si hay injusticias que pueden ser corregidas por medios legítimos, el cristiano tiene el deber de ayudar para este fin. Pero la resistencia armada o violenta no es un medio legítimo para el discípulo de Cristo Jesús. Y en realidad, la mejor obra que nosotros podemos hacer para mejoramiento de la nación es poner en práctica los principios cristianos que el Señor Jesucristo nos ha enseñado en su palabra y propagar estas enseñanzas justas y verdaderas a toda la gente. El que enseña y practica la palabra de Dios es el mejor ciudadano bajo cualquier sistema político y hace más que todos los políticos y todas las reformas para ayudar al pueblo. Y lo hace todo en sujeción a las autoridades civiles que estén en poder de la filosofía o la política que sean. En los versículos 3 y 4 de nuestro texto en Romanos capítulo 13, vemos que Dios tiene su propósito en establecer autoridades civiles, y tanto el pueblo como también los gobernantes deben estar al tanto de estos propósitos divinos para el gobierno de una nación. El primer propósito por el cual Dios establece autoridades civiles es para el bien del pueblo, para proteger los derechos de la persona, la propiedad y la libertad que cada individuo debe tener. Si algún gobierno no sirve a este propósito como debe, tendrá que responder a Dios mismo. Nuestros gobernantes deben reconocer que no han recibido poder para abusar de él y aprovechar para su propio progreso económico o egoísta. Lo han recibido para funcionar para el bienestar del pueblo. El gobernante que abusa del poder que Dios ha encomendado en sus manos
No debe sentirse orgulloso por la autoridad que tiene, ni abusar del pueblo que gobierna, pues la realidad es que es servidor de Dios para nuestro bien. Todo oficial del gobierno, del alto mando al más bajo, debe reconocer que es responsable al Rey de Reyes y Señor de Señores por la manera en que lleva a cabo sus funciones como autoridad civil. Algunos gobiernos, como ya estudiamos en el caso de Asiria y Egipto, no desean servir a Dios, pero Dios les convierte en servidores suyos de todas maneras. Pero tales gobernantes rebeldes y malvados reciben de Dios su castigo y derrota. Así que el lema de todo gobernante debe ser servir a Dios y al pueblo, según sus capacidades. Así merecerá la bendición de Dios y la honra de sus compatriotas y habrá cumplido con uno de los propósitos básicos de su existencia como autoridad superior. El siguiente propósito que Dios tiene para los gobiernos civiles es la venganza, o sea, el castigo del malhechor. Sí, el gobierno tiene el derecho, según la palabra de Dios, de castigar justamente al que hace algún mal contra la sociedad. Para que un gobierno pueda servir para el bien del pueblo es necesario proteger al pueblo de aquellos que abusan de los derechos de cada ciudadano y de la nación en general. Los transgresores de las leyes deben ser castigados. Esta es la única manera eficaz para prevenir al crimen. Los legisladores y especialistas modernos que niegan este principio necesitan leer la Biblia otra vez, pues Dios siempre ha mandado el castigo justo del infractor. Es justo y es la única forma de desanimar a aquellos que tienden a infringir las leyes y destruir la paz y la tranquilidad de la nación. Dios ha establecido a las autoridades superiores para castigar a los malhechores. Es parte de su plan divino para la humanidad. Y finalmente, como resultado de la necesidad de gobernantes, leyes y gobiernos organizados en general, está la necesidad de los tributos e impuestos que cada ciudadano debe pagar. Hay muchas preguntas sobre este punto, pero la Biblia es clara en su enseñanza. Nuestro deber es pagar los impuestos. Es el deber del gobierno usar correctamente estos fondos para el beneficio del pueblo. Si no lo hace, será Dios quien le castigará. Pero nosotros no tenemos el derecho de dejar de pagar los impuestos simplemente porque no aprobamos el gobierno que está en poder. Si tal fuera el caso bajo el gobierno romano que perseguía a la Iglesia de Dios, ¿cuánto más hoy día? El deber del